de la torre de la Acrópolis, sea como sea. Enviaremos a las familias a las catacumbas subterráneas, pero tenemos que frenar al enemigo aquí. Para uno que me jarraitzen dugu Rise of den honetana joango gara pur bat leku esploratzera eta bar. Espentsa gehiago. A ver. Necesito más leña para el fuego. Usaron la mayor parte de la madera para reparar las torres de vigilancia. Tendremos que apañarnos con lo que tenemos. Pues si ellos necesitan más leña para la batalla, yo necesito más leña. Ya he cortado de sobra. Además, no sé cuánto tiempo. Prometí protegerlos. Zhukov dijo que vendrían. Nunca nos recuperamos de los soviéticos. Otro invierno difícil para mi gente. Ya hay más muertes que nacimientos. Y según avanza la estación, los jóvenes se impacientan. Los veo mirar al cielo cuando el extraño aeroplano pasa bien alto. Anhelantes, perplejos, ansiosos. Sé que aún están comprometidos con la causa, pero noto que se acerca un cambio. Veo el final de nuestra forma de vida en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria, pero otros encontrarán nuestro valle. Y estamos vinculados al destino de este lugar, para bien o para mal. Tú vigila. Podrían aparecer en cualquier momento. Haré lo que pueda. Eso está mal. ¿Dónde podría...? ¿Qué tal? Saludos. Se me van a acabar los clavos antes de tiempo. Podemos sacar más de las cabañas antiguas. Las que ya no utilizamos. ¿El herrero no podría forjar más? Solo necesito unas docenas. Tú. Si quieres ayudar, nos vendría bien una mano. He venido a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Estamos intentando fortificar todas las torres que podamos. La mayoría quedaron muy dañadas por las inundaciones del año pasado. Tenemos las reparaciones bajo control, pero necesitamos suministros adicionales de los alrededores. Si pudiésemos reparar estas torres, tendríamos una ventaja sobre los invasores y podríamos alcanzar los niveles superiores de las atalayas en ruinas. ¿Nos ayudas? Veré qué puedo juntar. Gracias. Tráemelos cuando los hayas encontrado. Lo siento si Sofía no te recibió con mucha hospitalidad. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho a que te ganes su confianza. Veré lo que puedo hacer.
La Trinidad no tardará en aparecer. Ea aurkitzen dugun hori.
Tú. Tal vez puedas ayudarnos con estas máquinas. ¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen una nueva herramienta con la que avasallarnos. Unos pequeños helicópteros pilotados por máquinas. Drones, me han dicho que se llaman. Esos cacharros no responden a los ataques, pero portan lo que parece una cámara en su interior. Están cartografiando el valle, con lo que perderemos nuestra ventaja. He sido capaz de derribar unos cuantos, pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte. ¿Nos ayudarás? Apuesto a que puedo derribar unos cuantos. Cuantos más, mejor. Vuelve a verme cuando los hayas despachado. Seguramente lleguen por aire. Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catatumbas de la Acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto. Nos van a golpear rápido y fuerte. Y vamos a sufrir bajas. Pero nos aprovecharemos. Si queremos, Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenara, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. ¿Seguro que esta resina va a arder?
Ahora. Vale, hemendik etorri nintzen. ¿Qué tal? No es suficiente. Tendremos que apañárnoslas. ¿A quién? Todo el mundo está yendo a la parte baja del pueblo para prepararse. Te lo digo, por ahora habrá que improvisar. Esas puntas de flecha nuevas no parecen afiladas. Una flecha sin afilar es mejor que nada. No sabemos qué tipo de protección llevan puesta los humanos. No estoy seguro de que eso sea capaz. A ver. Que la Trinidad esté aquí, que estén hiriendo a gente, es mi culpa. Yo los traje hasta aquí. Está volviendo a ocurrir, ¿no? La gente sufre por mis acciones. No. No puedes pensar así, Lara. O te volverás loca del todo. La Trinidad habría encontrado este sitio más tarde o más temprano. Por lo menos tengo la oportunidad de ayudar a detenerlos, de conseguir la fuente divina primero y usarla para beneficiar al mundo en vez de causar más dolor y sufrimiento. Solo tengo que concentrarme. Por todos los que se fueron, por todos los que he perdido. Tengo...
Au. Uy. Gondor. Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Vale.
Jacob, los helicópteros se dirigen a tu posición. Ven lo más rápido que puedas. ¡Tras las barricadas! ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Quedaos a cubierto! ¡Retirada! ¡Manteneos juntos! ¡Las armas! ¡O dispararemos! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¡Ah! ¿Dónde está? Espera, espera. Hay un mapa. El Atlas. Te mostraré el camino. Vale. Dime más cosas sobre el Atlas. ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Nos atacan en el límite de la aldea! ¡Si me oís! ¡Necesitamos vuestra ayuda! Vale. Kontus orduan. ¡Nos atacan en el límite de la aldea! ¡Si me oís! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Es mi turno! Es que ahí estás a salvo. ¡Eso no me detendrá! ¡Atrás! ¡Es mi turno! No podremos mantener esta posición mucho tiempo. Si no los flanqueamos, perderemos la aldea. Eso no va a funcionar.
Vale. ¡Atrás! ¡Mi turno! No podremos mantener esta posición mucho tiempo. Si no los flanqueamos, perderemos la aldea. Voy a matar. ¿Es todo lo que tienes? Y yo también. Hola. Nos piramos. Reagrupaos en el punto de reunión. Los nativos nos han superado. Croft está con ellos. Muchas bajas. Muchos muertos o aislados. Debimos haberla matado. No tienes nada, pese a tus esfuerzos. Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando. Yo no fracasaré. La Trinidad actuará si lo haces. Y ya sabes lo que supone. Soy prescindible. Mi supervivencia les es indiferente. Necesito el poder de la fuente. Y seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntrala. Mi tiempo se acaba. He llegado tan lejos. He aguantado tanto. Estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella, por la Trinidad. Por favor. Enséñame el camino. Sangre será, pues. Quédate conmigo. No te vayas. Lo siento. Tu pueblo no se merece esto. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder a amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Si necesito vendas, dime. Estamos muy mal, Jacob. El ataque nos ha destrozado y no tenemos a nadie a quien enviar a la... ¿Necesitáis alguna cosa? Lo sé. Sobreviviremos. Me encargaré de los heridos. Hemos de llevarlos a algún lugar seguro.
No veo bien. Está todo borroso. No pararán hasta que consigan lo que quieren. Lo que pase Aguanta. Lo intento, pero... ¡Dios! ¡Duele! Tendrás que preguntarles a ellos. No sa- El fuego sigue devastando los distritos periféricos. Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca. El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo. Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta, que murieron para salvarnos. En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio. Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes. Hay quien cree que lo peor ha pasado, pero yo temo que no sea así. Voy a decirlo. Hemos perdido mucho durante el ataque. No creo.